Bienvenidos a un nuevo episodio de Bálsamo para el Alma. Si quieres pedir oración, compartirnos un testimonio de cómo te han impactado los temas expuestos aquí, o si deseas aportar para que este ministerio crezca y llegue a más personas, comunícate con nosotros al siguiente correo electrónico: De antemano, muchas gracias y que Dios te bendiga. Dios dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 6: He aquí, que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Estás a punto de escuchar un mensaje para tu corazón y un bálsamo para el alma. Recobra fuerzas y ánimo. Él es tu ayudador. Él es tu guía. Él es tu torre fuerte. Él es tu bálsamo para el alma. Con el pastor Delfino Quintero. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, primero a los Corintios, capítulo 8. Y vamos a darle lectura, hermanos, a este capítulo. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, rogando, Señor, que tú hables a nuestra vida. Habla, que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermanos, en el nombre de Cristo. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara en este tipo de asuntos. La pregunta que en su momento todo el mundo tenemos, ¿es bueno o es malo? Sin embargo, existen dos situaciones. Una, lo que marca la palabra del Señor. Dos, lo que la voluntad
permisible de cada persona hace o quiere hacer en su momento. Y 3, el redarguir del Señor en cada conciencia. Amén. Todas y cada una de las tradiciones que están, hermanos, en este mundo, en nuestro país, en nuestro entorno, son del origen pagano. Amén. Ninguno es bíblico. Ninguna de esas tradiciones, hermanos, es de raíz meramente bíblica. Todo tiene una raíz pagana y por ende, cuando el paganismo está dentro de una tradición, costumbre, en una civilización, alguien que no es Dios está metido en ello. De una manera astuta, de una manera simulada, hermanos, alguien siempre está queriendo llevar a la gente al engaño y a la perdición. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor, estad firmes. Amén. Y estemos atentos a lo que está pasando, a lo que todos los días estamos viviendo, hermanos. No existe ni debe de existir ninguna confusión en el respecto, ya que tenemos, hermanos, con toda claridad un código de vida que nos está instruyendo de cómo vivir, cómo hablar, de cómo caminar, de cómo hacer las cosas, hermanos, en todo sentido. Amén. Aquí encontramos leyes de sanidad, encontramos, hermanos, algún tipo de alimento espiritual para nuestra alma, para nuestra conciencia. La palabra del Señor es el todo para todos. Amén. La palabra del Señor, hermanos, es el todo para todos. Hermanos, se dice que en estos días los muertos vienen. Amén. El 31, el 1, el 2. Esos días, hermanos, como que si el Señor les diera vacaciones y dijera, vayan y dense unas vacaciones y vayan a ver a medio mundo. Eso no es verdad. Amén. Primera pregunta, ¿los muertos vienen? ¿No vienen? La respuesta es, hermanos, dice la palabra, libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Usted va a ir rápido. Es su lectura clara, fuerte, hermanos, y respetando puntuaciones. De esa manera podemos entender la palabra. Gloria a Dios. Dice, de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Hermanos, no hay más. Entre una y otra no existe ninguna duda. Gloria a Dios. Entre una cosa, hermanos, ¿y quién es el que establece? El Todopoderoso, el dador de la vida, el dador, hermanos, de todas las cosas, el que hace vivir y hace morir también. Dios Todopoderoso dice, y de la manera que está establecido, dice que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, hermanos, pasa a un asunto que corresponde directamente al Señor. Gloria a Dios. Libro de Génesis capítulo 3, verso 19 dice, y el sudor de tu rostro comerás, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y polvo serás. Y polvo serás. Al polvo serás retornado. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada. No existe nada, no hay un regreso, no hay un retorno y por ende, hermanos, no hay una honra tampoco de ellos. Pueda existir, hermanos, que esa es una gran diferencia, una memoria, un recuerdo de nosotros para con ellos, sin embargo, hermanos, no existe ninguna honra como tal. Puede existir un recuerdo. Puede existir, hermanos, alguna cosa, algún tipo de respeto en el corazón por los hechos, por las cosas que realizó. Sin embargo, hermanos, es todo lo que nosotros podemos hacer
por alguien que ya no está con nosotros. Amén. Eclesiastés 9:10 dice: porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Quiere decir que no hay nada. No hay trabajo alguno. No existe otra labor después de que la gente, hermanos, deja de existir. Simplemente, hermanos, ya no hay nada. Gloria a Dios. No puede el hombre levantarse de la tumba para estar con sus familiares y amigos, con la gente que cree, porque está en los sepulcros, pues polvo es y del polvo fue tomado. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Amén. En nuestro país se han establecido días como 1 y 2 de noviembre como si ellos lo supieran o pudiesen salir de las tumbas cuando ellos lo que quieran a los sacerdotes se lo ordenan. Esto no es verdad. Deuteronomio 18, 11 y 12 dice: esto es todo lo contrario de las Escrituras, ni tampoco invocaréis a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Amén. Esto, dice, es abominación a Jehová. Libro de Juan, capítulo 5, verso 28 y 29. No os maravilléis, dice de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Hermanos, de que existe un juicio, hermanos, que se tiene que enfrentar delante del Señor, eso es cierto. Por eso es que el Señor muchas de las veces, hermanos, está hablando al hombre, y dice la palabra que Él habla a tiempo. La palabra del Señor, hermanos, llega al ser humano, al hombre, en todo tiempo. Antes de tiempo y después, hermanos, el Señor está avisando. Dios avisa cuando las cosas vienen. Es por ello, hermanos, que Dios instruía perfectamente al pueblo de Israel y le decía: cuando entres a la tierra prometida, que yo te voy a dar, le dijo. Hermanos, Dios no estaba diciendo si entrares a la tierra prometida. No había una posibilidad. Dios estaba asegurando que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Y le dijo: en la tierra a donde tú vas a habitar, le dijo, hay cosas que no son compatibles conmigo. La gente que estuvo viviendo, que está viviendo ahí, es pagana. Es del origen pagano. Gente, precisamente, que creía en aquellos tiempos en santería, en idolatría. Y las casas, hermanos, las llenaban de idolatría. Precisamente el Señor ya estaba advirtiéndole a su pueblo. Le dijo: cuando veas eso, tú vas a llamar al sacerdote y le vas a decir: creo que mancha de lepra hay en mi casa. Vaya usted hilando esta cosa, hermanos, esta situación. Le dijo el Señor al pueblo: cuando tú veas esa mancha, le dijo, necesitas llamar al sacerdote. El sacerdote vendrá, hará un examen de la mancha. Dijo, y si fuese mancha de lepra, el sacerdote va a ordenar que desocupen la casa por 7 días. Y tú, hermano, me vas a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver, hermano? La contaminación en el mundo, hermanos, que viene directamente a los hijos de Dios para neutralizar su caminar con el mismo Dios Todopoderoso, es de una manera astuta. El adversario, hermanos, habíamos dicho, él quiere paralizar tu vida.
a través de situaciones, de cosas, de tradiciones. Salmo 23, versos 5 y 6, dice la palabra del Señor. Lea conmigo esto, hermanos. Fíjese usted bien cómo viene precisamente, hermanos, el engaño del adversario. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí en estos dos versos, hermanos, hay un secreto que Dios nos está diciendo. Tienes que fijarte bien cómo es que el adversario trata de engañar, hermanos, con tanta sutileza a los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor: aderezas, preparas, acomodas mesa para que yo coma en presencia de mis angustiadores. ¿Qué son los angustiadores, hermanos? Dice, se juntaron contra mí, dice David, mis angustiadores y mis enemigos. ¿Para qué? Para comer mis carnes. Dice, pero ellos tropezaron y cayeron. Porque aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios. Fíjese usted bien, hermanos, cómo está este asunto. La cuestión, hermanos, de todo este asunto es el engaño. Viene directamente, hermanos, a neutralizar, a engañar a los hijos de Dios. Hermanos, todo este algarabío, todo este costumbrismo. Nosotros, hermanos, podemos participar de todo ello. Sin embargo, tenemos que fijarnos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Dice la palabra, no tienes, por tu exceso de conocimiento o cualquier nivel que pudieras tener de conocimiento acerca de la palabra del Señor, no tienes que ser permisible. Hermanos, el asunto de ser permisible te va a llevar, hermanos, a una frialdad espiritual, a una dureza espiritual, a que empieces a dejar de sentir la presencia del Señor en tu vida, de tal manera que va a llegar un momento en que te va a dar lo mismo si vives con la presencia del Señor o si la presencia del Señor no está en tu vida. No tienes por qué preguntarte más adelante y decir, ¿por qué el Señor no me contesta? ¿Por qué el Señor no me dirige? ¿Por qué el Señor no me está diciendo por dónde voy? ¿Por dónde debo de ir? ¿Qué es lo que debo de hacer? Si yo le he pedido al Señor, la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y el que toca se le abrirá, y el que pide recibe, y el que busca halla. Pero tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cuántas cosas hemos dejado entrar a nuestra vida? ¿Qué tanto hemos dependido del Señor? ¿Qué tanto le hemos preguntado al Señor para hacer o dejar de hacer en nuestra vida? Cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ir acomodando precisamente en nuestro corazón. La palabra del Señor está diciendo, tienes que cuidarte de los angustiadores. Y los angustiadores, hermanos, son demonios que aprisionan tu vida, que traen angustia, que traen quebranto, que traen lloro, que traen desesperación, que traen destrucción a tu vida. Espíritus, hermanos, que precisamente tú te vas a sentir como si estuvieras normal, pero en algún momento, hermanos, viene la calamidad,
viene, hermanos, la tristeza, la desesperación a tu vida, y entonces te empiezas a preguntar, ¿por qué está pasando esto a mi vida? ¿Por qué está pasando estas cuestiones en mi vida? Si yo alabo al Señor, si yo le busco, si yo le oro al Señor, si yo le pido, ¿por qué pasan esas cosas en mi vida? Tenemos que empezar a ver, hermanos, cuándo y por qué el angustiador tiene autoridad en tu vida. ¿Cuál de las áreas es la que no le has entregado a Cristo? ¿Cuál de esas áreas, hermanos, son las que hemos dejado en un asunto, hermanos, neutral, de tal manera que dice que los angustiadores pueden llegar a tu vida? Y el angustiador puede tirar ministerios. Puede tirar, hermanos, tu propia vida. Hay gente, hermanos, que vive y usted la ve y usted habla con ella y tiene una seguridad tremenda, pero hay momentos, hermanos, que no sabe ni por qué se siente de repente triste. A veces de repente se siente angustiada, desesperada, como que algo va a pasar, y empieza usted a decir, es que yo creo que va a pasar algo, yo presiento que va a pasar algo. ¿No es el Señor? Obviamente no es el Señor, hermano, porque el Señor no ha dado a su vida probablemente el espíritu de la profecía. Y al final dice usted, fíjate cómo resultó esto. Porque yo lo presentía, porque yo lo veía venir. ¿Quién te dijo que estuvieras pensando solo en eso? Y si eso viene a tu vida, hermanos, y si el adversario te puede enganchar con el angustiador y te puede aprisionar, hermano, entonces te va a aprisionar otras áreas. Entonces te va a estar llevando a otras situaciones, a otras cuestiones, y puede que venga la destrucción a tu vida. Por eso el Señor está advirtiendo y dice, llama al sacerdote. Dile al sacerdote que venga y que haga un examen en tu vida. Hay cosas, hermanos, que nosotros, por mucho que tengamos mucha voluntad, no vamos a poder con esas cosas. Tenemos que llamar de una manera fehaciente al sacerdote para que él haga un examen en nuestra vida y de esa manera él vaya mostrando las áreas de nuestra vida que están sueltas, que no has entregado a Dios. Y tú dices, es que yo he entregado mi corazón a Cristo. Hermanos, si en el corazón radican las emociones, las decisiones, ojalá fuese un paquete completo. Ojalá que en una palabra se fuera todo el paquete completo y tú ya no tuvieras que estar batallando con nada, ni con nadie. Sin embargo, fíjese usted bien lo que le voy a comentar. Cuando somos más permisibles, entonces nos volvemos más vulnerables. Cuando somos más permisibles, y efectivamente, hermano, no pasa nada si tú participas en un asunto como estos que estamos viviendo. No va a llegar, no va a caer un rayo del cielo y te va a fulmigar. No va a pasar nada de eso. No va a pasar ninguna cosa de esas. Pero después no te preguntes, ¿por qué tienes menos ganas de orar? ¿Por qué tienes menos ganas de estar en la presencia del Señor? Y cuando menos te das cuenta ya estás acostado y casi dormido y no oraste. Y tú dices, un día que yo no ore, no tiene ninguna situación. Ya no lo vas a ver malo, porque lo más que pudiste ver como malo, lo viste como bueno. Y el platicar con Dios no te va a llevar, el dejar de platicar con Dios,
vas a empezar a decir no pasa nada. Y no pasa nada si yo no voy un día al culto. Y no pasa nada si otro día no voy a la palabra. Y no pasa nada si me levanto por la mañana y no le pido dirección a Dios. Y así te la puedes llevar. Y tu vida empieza a resultar de un no pasa nada a un no pasa nada al que pasa todo. Y más tarde te va a costar trabajo tener comunicación con el Señor. Y no se trata de que venga el ministro para que te conecte con el Señor. Lo que se trata es que dice, libro de Apocalipsis, ve de dónde has caído y arrepiéntete. Porque si no, dice, vendré a ti y no vas a saber en qué momento. Ciertamente, muchos estamos esperando la venida de Cristo, pero para muchos, Cristo ya vino. Para muchos ya fue la venida de Cristo, porque ya están con Él, porque ya han comparecido con Él delante de su presencia, y todos esperamos una venida espectacular, que venga en los cielos y nos arrebate, y eso va a ser muy bonito. Sin embargo, hermanos, Dios no nos ha llamado a estar viviendo esperando la venida de Cristo, sino viviendo como si la venida de Cristo fuese hoy. Tenemos que preparar nuestra vida para un encuentro con Jesús. Tenemos que preparar nuestra vida, y para ello tienes que aprender a vivir con Dios y en Dios. Tienes que empezar a detectar aquellas cosas que están trayendo calamidad a tu vida. Cuando empezamos a dejar que entren cosas a nuestra vida, hermanos, entonces estamos abriendo puertas. Estamos abriendo puertas a la destrucción. Estamos abriendo puertas a que el adversario venga y destruya nuestra vida. Pero en el nombre de Jesús, tienes que levantarte hoy. Tienes que decirle, Señor, ven y limpia mi vida. Tú sabes todas las cosas que he dejado entrar a mi vida. Sin embargo, hoy te estoy diciendo que tú estés limpiando mi vida, mi corazón. El Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquellos espíritus que llegan a la vida del hombre y lo único que hacen, hermanos, es derribar lo que Dios está construyendo o ya ha construido en la vida del hombre. Necesitamos, hermanos, estarnos resguardando de todo ello con la presencia del Señor. Tienes que decirle a Dios que llene tu vida todos los días. Todos los días, hermano. Porque muchas de las veces en el mismo hogar, hermanos, existen situaciones. Dice la palabra del Señor que estos angustiadores lo único que desean es la destrucción del hombre. Porque Él ha venido a hurtar, ha venido a matar, ha venido a destruir. Él quiere destruir tu vida. Él quiere destruir tu vida. Hermanos, sin embargo, el Señor está para guardar. Dice la palabra del Señor, Deuteronomios 18, 9 y 10. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. ¿A quién le está hablando el Señor? A su pueblo, a nosotros. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni que practiquen adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero.
porque Jehová es un Dios fuerte y celoso. El Señor no necesita mucho para provocarse a celo con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que ama. Si no hay necesidad de participar en ello, en el nombre de Cristo, hermanos, no lo hagamos. Amén. No lo hagamos. Son cuestiones, hermanos, meramente satánicas lo que se está moviendo en este momento. No se trata solamente del pan. No se trata, hermanos, de una cuestión chistosa. Todo ello, hermano, va más allá. Es un engaño del adversario. Por esto, nosotros como Iglesia de Dios debemos defender en todo tiempo y lugar nuestra doctrina y posición como hijos de Dios. Recuerde lo que nos dice el Dios eterno a través del profeta Jeremías, capítulo 10, verso 2. No aprendáis el camino de las gentes. Y añade el apóstol Juan en Apocalipsis 18, 4. No aprendáis el camino de esas gentes. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados, y que no recibáis sus plagas. No te hagas partícipe de eso. Eso lo único que te va a acarrear es maldición a tu vida. Y lo que el Señor quiere es bendición. Él quiere bendecirte. Él quiere el bien para tu vida, para los tuyos, para tu familia. Tienes que pelear por ello. Amén. Entre menos te contamines con cuestiones paganas, más bendición tienes en tu vida. Menos batallas, menos te preocupas, menos te angustias. No dejes entrar nada que no tenga que ver con el Señor. Recuerda que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es por ello, hermano, que tienes que ver, tienes que saber, hermanos, qué vamos a hacer en este respecto. Y dice el apóstol Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, no tienes que participar en ello. Dios es celoso y aborrece la idolatría. Éxodo 24 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios no quiere que tengamos otra cosa más importante que sea Él mismo. Lo más importante en nuestra vida debe de ser el Señor. Lo más importante, hermanos, en nuestra vida debe de ser Dios. Por lo que hacen a las comidas, hermanos, el mismo gusto que tienes por probar, hermanos, alguna vianda, algún pan de ello, el Señor te va a dar la satisfacción en otro tiempo, en otro día, en otro momento. Tú no te preocupes que porque no satisfaciste el gusto de comer o de tomar algo. Hermanos, recuerda que Dios es el que satisface todos tus deseos. Toda tu vida, hermanos, el Señor es completo. Él viene a satisfacer todo lo que te hace falta. Porque Él sabe. Él sabe que te hace falta. Él sabe qué es lo que tienes.
Dice su palabra que antes de que nosotros abramos nuestra boca para pedir, Él ya lo sabe. Pero no por eso, hermanos, tenemos que dejar de pedir. Amén. Sino el procedimiento de lo que le estoy hablando sucede en el momento cuando usted está de rodillas y empieza a quererse conectar con el Señor. El corazón suyo y el corazón del Señor, en ese lapso de la conexión, Dios ya sabe qué le vas a pedir. Y por eso el Señor trae respuesta a tu vida. Si existe alguna petición delante del Señor que has estado pidiendo, necesitas ser persistente. Porque el Señor oye, porque el Señor escucha. Nuestro correcto caminar va a determinar que nuestras oraciones sean escuchadas delante del Señor. Un correcto caminar, un corazón contrito y humillado es lo que va a hacer la conexión con el Señor. Dios sabe. Dios conoce tu vida. Él sabe de qué tienes necesidad. Nosotros ante los demás podemos decir es que en verdad estoy bien. En verdad no pasa nada. Pero realmente, hermanos, el que conoce las intenciones del corazón es el Señor. Es por eso que tenemos que llegar todos los días. Tenemos que llegar todos los días, hermanos, a Dios y decirle: Dios, aquí está mi vida. Hay gente que nos está preocupando en nuestra vida. Todos los días traemos una preocupación por cosas, por personas, por asuntos, hermanos. Y eso nos puede llevar, hermanos, si nosotros peleamos por nosotros mismos, nos puede llevar a un terreno de indefensión. Pero cuando todas esas cosas las llevamos a Dios y verdaderamente, hermanos, tenemos la confianza en Él, Dios empieza a actuar. Dios está actuando en muchas peticiones ya. Dios está actuando ya en muchas vidas. Hermanos, si algo está cambiando en tu vida, si algo estás sintiendo que está sucediendo algo raro en tu vida, es porque el Señor está actuando. Yo quisiera que Dios, hermano, actuara como yo quiero que actúe. Muchas de las veces llegamos delante del Señor y pedimos y decimos es que la respuesta debe de venir en este paquete. En este recuadro debe de aparecer la petición. Sin embargo, el Señor muchas de las veces va a empezar a transformar tu propia vida para que puedas ver los resultados en la vida de los demás. Si tú pides por el otro, si tú pides por los demás que cambien, probablemente el Señor tenga que estar cambiando tu propia vida. Tenga que estar trabajando en asuntos que tienen que ver contigo. Que tienen que ver, hermanos, con nuestro propio corazón, con nuestro proceder. Y es ahí donde Dios tiene que estar obrando muchas veces. Dios es sabio. A Naamán le dijeron: ve y zambúllete 7 veces. Y a él no le pareció. Las respuestas de Dios no siempre son agradables a nosotros. Pero lo que sí es cierto es que Dios responde. Lo que sí es cierto, hermanos, es que Dios escucha tus peticiones. No por nada estamos en este lugar. Toda la gente que estamos aquí en este lugar, hermanos, somos gente entendida. Y porque hemos, hermanos, visto los resultados del cielo,
Por eso estamos en este lugar. Porque hemos sentido que el Dios, hermanos, en el que hemos creído, no es un Dios muerto. Él se sensibiliza con tu asunto, con tu problema, con tu situación, con tu confusión, con tus preguntas que tú le estás haciendo todos los días. Nadie ha resuelto ni le ha dado la respuesta a muchas preguntas que tú tienes. A lo mejor el Señor, tú sientes que no ha contestado muchas. En algunas ocasiones, por algún tiempo, el Señor guarda silencio a muchas de las oraciones que nosotros hacemos. En la apariencia y a tu parecer, pareciera que el Señor está callando, está guardando silencio. Sin embargo, dice el Señor, las peticiones que tú me estás haciendo, que me has hecho, que salen de tu corazón, dice el Señor, yo las tengo en un lugar especial. Vas a recibir respuesta. Y no es una cuestión mía. Vas a recibir respuesta. Cuando el Señor te diga que no, tienes que aprender a escuchar los procedimientos de Dios. Si le pides y como respuesta evidente recibes un no, es porque el Señor tiene una explicación. Y no es porque te lo esté negando, sino te lo va a dar de otra manera. No como nosotros queremos. No en el momento cuando pedimos, las cosas no son así. Aunque le digas, Señor, ¿cómo es que tú estás contestando y has contestado a otros? Pero en el caso mío, no ha llegado mi respuesta. Asuntos como ellos, cosas como esas, hermanos, muchas de las veces se salen de nuestra incumbencia. Hubo un hombre que le preguntó a Dios. Lo cuestionó directamente y cuando Dios le contesta con una pregunta, solamente le responde y le dice, ¿a dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú? Quiero decir, hermano, que la existencia de nosotros ante la presencia del Señor es grande. Pero a su vez, hermanos, no es cuestionable. No es una cuestión de nosotros que tenemos que cuestionar al Señor. Espera en Jehová y Él hará. Espera en Dios, porque aún Él se ha de alabar en tu vida. Lo único que tenemos que ponerle al asunto para acelerar la respuesta del Señor es un ingrediente y se llama fidelidad en Dios. Y se llama gratitud, aunque no hayas recibido la respuesta, alaba al Señor. Aunque las cosas no hayan funcionado ni estén funcionando como tú quieres que funcionen, alaba al Señor. Dile, Señor, gracias por lo que me has dado. Amén. El Señor sabe por qué estás así, hermano. ¿Por qué las cosas están siendo de esta manera? El proceso, el periodo de la capacitación, no lo determinas tú. La forma de la capacitación no lo determinas tú. Lo determina el Señor. Y si el Señor quiere, todavía que aún te mantengas así, en ese estado, es que probablemente la lección
no la hemos aprendido. Tenemos que aprender la lección. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender, hermanos, algo que se llama perseverancia, algo que se llama continuidad. Le he pedido a Dios que me dé mucho dinero y Él me ha dicho que no. Porque si Él me diera lo que yo le pido, no estaría aquí, a lo mejor. Otras prioridades tendría y otros deberes me llamarían. Le he dicho al Señor que me quite a mis enemigos y me ha dicho que no. Porque de qué otra manera pudiera yo aprender a depender de Él y a ver su victoria. Le he dicho al Señor que me dé más ministerios y me ha dicho que no. Porque a flor de tierra, de piel, quizá pudiera tener la soberbia, y la soberbia está a la vuelta de la esquina esperando. Con lo que tengo, con lo que tienes, con lo que tenemos, tenemos que ser fieles a Dios. Cuando sabes, cuando sabemos ser fieles en lo poco, el Señor te va a poner en mucho. Te va a dar mucho. Las peticiones que tú tienes, el Señor no las ha echado al bote de la basura. Lo que sí tenemos que hacer es entender o tratar de entender por qué el Señor no ha respondido como tú quieres que responda en el tiempo y en la forma que lo deseamos. No es de nosotros el mover a Dios. No es de nosotros el torcer su voluntad. De Dios son los procedimientos. De Dios son los designios. Del hombre son las disposiciones. Del hombre son los anhelos. Pero de Dios son las decisiones. Son los procedimientos. Es la respuesta. Hermano, te ama al Señor y Él te responderá. Y te enseñará cosas grandes que tú aún no conoces, ni te imaginas siquiera. Ponte de pie en el valle y vislumbra. Párate sobre tu guarda. Dice, aunque la visión tardare un poco, de todas maneras vendrá. Y no tardará. El escritor dice, me he puesto de pie sobre las llanuras para analizar mis sueños. Ponerse de pie en unas llanuras es visualizar los proyectos de Dios. Una persona que no proyecta, no vive. Y si no tiene proyectos, la vida de Dios no está en él. Hoy la gente celebra muertos. Quizá más muerto esté el que no tiene proyectos. No es muerto el que está a 3 metros bajo tierra, ni dejó de respirar por alguna cosa, o porque el cáncer le ganó la batalla. Ese no es muerto. Es muerto el que no tiene proyectos en Dios. El que se levanta por la mañana y no sabe qué va a realizar en Dios, en su reino. No sabe quién es. ¿Cómo servirle? ¿Cómo obedecerle? ¿Cómo pedirle? ¿Cómo cantarle? ¿Cuál es su respuesta? ¿Del Altísimo? ¿Qué instrucciones me está dando? ¿Qué dice de mí? ¿Y qué digo de él? La muerte a muchos les ha sorprendido.
no estando precisamente en la presencia del Señor, sin el cuerpo, estando en cuerpo y alma, no se sabe para dónde ir. No se sabe qué pensar. Se piensan mil cosas y no se piensa nada. Se proyecta todo y no se logra nada. Como si agarrásemos el agua con las manos y la quisiésemos atrapar. Así se van los proyectos. Hoy se celebran los muertos, mañana también. Que en tu vida y en la mía haya vida. La vida que Dios da es abundante. Es una vida de sueños. Es una vida de proyectos. Es una vida de anhelos. Es una vida de oportunidades. Es una vida llena de bendiciones que Dios da. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar vida. Una vida que va más allá de cuando tú vas caminando en la calle y probablemente sientes que caminas, pero a veces no sabes si eres tú. Estás en tu casa, con los que más amas, con los que más quieres, y sientes que te faltan. Ese tipo de cosas, hermanos, Dios las da en un paquete que se llama vida. Y les daré paz, abundancia de paz y de verdad. El Señor es el mejor pastor. Y el mejor pastor dio su vida por usted. Su asunto es el asunto de Dios. Su problema es el problema de Dios. Quizá tú me digas, es que no me entiendes. Es que ni siquiera has platicado conmigo. Yo podría darte un consejo puntualizado, pero efímero. Dios te va a dar un consejo exacto, perfecto, porque Él dice que aconseja al corazón. Directamente al corazón. Yo te puedo aconsejar al oído y a lo mejor puedo caer en el asunto de la adulación, por la simpatía o por la empatía. Pero Dios que te conoce, Él te va a dar el consejo perfecto. Exacto. Es su tiempo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Ese procedimiento es un lenguaje extraño para muchos, confuso para los ignorantes, pero para los comprados con su sangre preciosa, sí sabemos de qué nos está hablando. Sí sabemos cuál es el lenguaje, en qué lenguaje nos está hablando. Siente al Señor en tu soledad, en tu cama, en el bullicio, con tu familia, en la risa, en el convivio. Siente al Señor. Ama al Señor. Busca a Dios. Anhela su consejo. Que tu mayor deseo sea anhelar la presencia del Señor. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Bálsamo para el Alma. Recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y Spotify. Nos encuentras como Bálsamo para el Alma. También míranos en YouTube. Estamos como Bálsamo para el Alma. Te esperamos en la próxima emisión.